Bien, estamos analizando los géneros literarios y distintas teorías alrededor de los géneros literarios. Vamos a ver a distintos autores, y cada uno de estos autores tiene una perspectiva particular. Entonces, es importante identificar la voz de cada autor y qué es lo que dice, cuál es la idea general de cada uno de estos autores con respecto a los géneros literarios. Por ejemplo, Víctor Aguiar Silva, este investigador portugués, señala, digamos, especialmente se detiene en el carácter histórico de los géneros literarios, ¿no? Porque vemos cómo desde los teorizadores más antiguos, como Platón y Aristóteles, hasta el siglo XX, ¿no? Y a lo largo de la historia, distintos teóricos fueron dando una definición de los distintos géneros literarios, bien, una definición que podríamos decir que tiene que ver con elementos inmanentes de la literatura, ¿no? Es decir, con el modo en que la literatura representa, el modo en el que la literatura, la forma, ¿no?, que adquieren estos textos, las modalidades de representación, las temáticas que tocan, ¿bien? El modo en el que se organizan los textos y cómo se relacionan con otros textos literarios. Entonces, esa es una perspectiva con respecto a los géneros, ¿bien? Que tiene que ver con el carácter histórico de los géneros, cómo van cambiando, evolucionando, ¿no? Aunque esta palabra tiene un tinte como muy positivo, ¿no? Siempre la evolución va para algo mejor. Podemos decir qué cambios hubo a lo largo de la historia literaria, y pensando especialmente en la literatura, ¿sí? Vemos ahora, por ejemplo, otro tipo de texto, ¿bien? Otro tipo de análisis, como el que hace Adriana Bocchino, donde ya desde el título, ¿bien?, tiene una perspectiva que podemos identificar, ¿no? El título es Géneros literarios / géneros discursivos. Entonces, ¿qué pasa acá con este título? Nos vamos más allá de lo que sería lo literario en sí mismo para meternos en el campo de lo discursivo, ¿sí? ¿Qué pasa con lo discursivo? La definición de discurso, ¿sí? La definición de discurso es una definición que implica a la lengua, sobre todo, situada, digamos, la lengua situada socialmente, situada en una sociedad determinada, ¿bien? Tiene que ver, es una teoría planteada por Mikhail Bakhtin, que acá lo cita, Adriana Bocchino, al mismo tiempo también cita a Víctor Manuel Aguiar Silva, ¿bien? Pero bueno, en Aguiar Silva no estaba tan presente esta cuestión de lo social. En los autores que va a citar Bocchino, sí, son autores que se dedican, digamos, a investigar la literatura en relación con aspectos sociales. ¿Cuáles son los autores que más se citan en este artículo? Mikhail Bakhtin, por un lado, que es justamente el primero que teorizó sobre los géneros discursivos, y por otro lado, a Beatriz Sarlo y Carlos Altamira, ¿no?, que están un poquito más abajo, ¿sí? Creo que están mencionados, bueno, un poquito más abajo acá en el texto, ¿sí? Entonces, ya ustedes cuando van a ver este texto, por el mismo título y por los autores que aparecen, que pueden conocerlos o no, pero fíjense que los autores en los que ella se apoya son autores que orientan el estudio de la literatura en relación con la sociedad. Entonces, este artículo va a estar muy orientado hacia la perspectiva social, ¿bien? O sea, el análisis de los textos literarios en relación con la sociedad, con la ideología de determinadas épocas. Esto no quiere decir que no haga un análisis histórico, que no tenga en cuenta la perspectiva histórica, porque como ustedes ven, acá menciona a Víctor Aguiar Silva, ¿bien? Menciona que este autor da cuenta de las diferentes posiciones teóricas desde la antigüedad grecolatina hasta la actualidad, ¿bien? Pero lo que ella hace es vincular estos cambios históricos con cambios sociales. Un poco esto lo trabaja a partir de 3 cuestiones que plantea ya de entrada. Fíjense en estos párrafos que aparecen 3 ideas, ¿no? Ella ahí menciona, ¿no?, una definición del
del género literario, acá menciona una primera idea, después acá menciona una segunda idea y una tercera idea. Son las tres ideas que disparadoras podemos decir de este texto, ¿no? La primera sería que un género literario conlleva un concepto de literatura. O sea, para pensar bien en qué es un género literario, tenemos que primero pensar qué es la literatura. Y esto ustedes lo están viendo en los teóricos, en las clases de teóricos, y han visto que también hay distintas perspectivas sobre qué es la literatura. ¿Bien? Entonces, bueno, primero hay que tener en cuenta eso, ¿no? El concepto de literatura. En segundo lugar, dice que los textos están antes que los géneros. O sea que no es que primero se inventó el género teatro y la normativa, ¿bien?, del género teatro, cuáles son las características del género teatro, sino que primero apareció el teatro, diríamos el género dramático, ¿no? Yo les digo el teatro para ser didáctica, pero el género sería el género dramático. Primero aparecieron obras dramáticas, ¿bien? Y luego apareció el género dramático. Luego se teorizó, digamos, sobre esas obras. Entonces primero están los textos y después los géneros. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otros géneros más modernos. Si pensamos, por ejemplo, en la ciencia ficción, primero, bien, aparece, que sería un subgénero, ¿no?, de la literatura, que tiene que ver con una modalidad determinada de representación. Bueno, primero aparecen las novelas, por ejemplo, ¿bien?, vinculadas con con la ciencia ficción, y luego aparece la teoría, ¿no? Primero aparecen los textos y luego aparece la teoría. Y lo que dice ahí en tercer lugar, la tercera idea, es que los géneros no son cajas vacías. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que los textos son los que les dan razón de existir. Por supuesto que los géneros son cajitas donde nosotros vamos metiendo los textos, pero muchas veces, como señala también ahí en el texto Adriana Bocchino, los textos desafían las convenciones, ¿bien? Y no sabemos muy bien en qué cajita ubicarlos, ¿sí? Entonces, bueno, son los textos los que generan la creación o la reflexión sobre los géneros literarios, sobre estas categorías en torno a los textos, ¿no? Entonces, piensa un poco cómo podemos teorizar sobre los textos literarios. Y dice que revisar la norma de los géneros nos permite identificar también las transgresiones. Bien, acá vemos que la autora habla de cómo se pueden transgredir estas normas, ¿no? Cómo muchas veces los textos literarios transgreden las normas de los géneros, ¿no?, de los distintos géneros. Y justamente explicar los textos desde el punto de vista formal implica reconocer que existe una norma, ¿no? Justamente la teoría de los géneros es una teoría normativa. Antes que nada, me olvidaba de comentarles que cuando nosotros hablamos de géneros literarios y géneros discursivos, una cosa importante, porque ella no se detiene mucho en las diferencias entre géneros literarios y géneros discursivos. Si ustedes googlean, van a encontrar que esta teoría de los géneros discursivos está muy difundida, incluso aparece en manuales escolares, ¿bien? Mikhail Bakhtin identifica los géneros discursivos y dice que hay dos tipos de géneros discursivos: los géneros primarios y los géneros secundarios. Los géneros primarios son los géneros más sencillos, más simples, los que hablamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un chiste, una carta, un diálogo, una conversación, ¿no? Un chisme también es un género primario, una carta sencilla, una nota, ¿bien? Y por otro lado tenemos los géneros literarios que están dentro de los géneros discursivos secundarios y que son más complejos, ¿bien? Los géneros discursivos secundarios serían más complejos. Por ejemplo, si una conversación es un género discursivo primario, porque es algo sencillo y simple que podemos elaborar cualquier hablante de la lengua, una entrevista es un género discursivo secundario y complejo, ¿sí? O sea, reelabora un género primario, que sería la conversación, pero lo complejiza, ¿bien? Porque todos sabemos que una entrevista no es
un discurso sencillo, ¿no? Que tiene sus propias pautas, sus propias normativas, bien marcadas. Bien, lo mismo pasa con la literatura. La literatura, al ser una complejización, bien, del discurso, sería un género discursivo secundario. Entonces, ella parte, digamos, de esa distinción, ¿bien? Quería aclarar esto porque ya el mismo título parte desde ahí, ¿bien? Entonces, en un momento ella dice que habría que tomar una posición con respecto a los géneros, ¿bien? Vamos a ver acá, ¿bien? Fíjense que dice, habrá que tomar una posición en cuanto a los géneros, considerarlos estructuras vacías a llenar de acuerdo a épocas e intereses que confían ser representados fielmente, o, tal como la etimología lo indica, considerarlos una familia, un lugar de origen, una patria, una manera o modo de ser, entre otras acepciones. Entonces tenemos dos posiciones para tomar. La primera posición, la posición en la que identificamos a los géneros literarios como una estructura vacía a llenar, es una posición a priorística, dice Adriana Bocchino. O sea, es una posición que nos posicionamos a priori. ¿Bien? Antes de leer una obra, ya tratamos de ubicarla en algún casillero, ¿sí? Por otro lado, la segunda hipótesis, ¿no? La de pensar en los géneros como un lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, existe el género dramático, ok, bueno, ¿qué pasa con las obras? Bien, se alejan, se acercan, bien, fíjense esta idea de patria, de familia, ¿no? Digamos, donde uno pertenece, pero que también puede distanciarse, ¿no? De ese espacio. Esta segunda acepción nos permite pensarlo como un tejido, bien, como algo que siempre está haciéndose de nuevo, como una cadena análoga, bien, como algo que puede tener fallas, nuevos elementos, desvíos, bien. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esas dos perspectivas y pareciera haber una tendencia, bien, de la autora hacia esta segunda perspectiva, ¿no? A considerarlo porque justamente esta segunda perspectiva nos permite considerarlo desde el punto de vista social, ¿no? Desde los cambios, considerar los cambios en los géneros desde una perspectiva más social, ¿sí? Entonces, podemos decir que los géneros resultan un sistema histórico de las relaciones literarias y sociales, dice ahí Adriana Bocchino. Esa es su definición de los géneros, ¿bien? Acá tenemos una definición que es de Adriana Bocchino. Esa es su perspectiva sobre los géneros literarios, que puede coincidir o no en algunos aspectos con las perspectivas de los otros teóricos que vamos a ver, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la perspectiva de cada uno de estos teóricos, ¿bien? Entonces hay un vínculo fuerte ahí con lo social. Repito lo que ella dice, ¿bien? Ahí mismo, donde está situado el punteo, ¿sí? Podemos decir entonces que los géneros resultan ser un sistema histórico de regulación de las relaciones literarias y sociales. Ahí agrega, fíjense, la cuestión de lo social, y cita a Altamirano y Sarlo, que son dos autores muy vinculados con esta perspectiva, ¿sí? Con la perspectiva de analizar la literatura en relación con la sociedad. ¿Bien? Después, además, trabaja también con la idea de Bakhtin de que la lengua es, ¿no? De la lengua, el lenguaje, está también vinculado con la sociedad, ¿sí? Esto parte de Bakhtin, ¿sí? Y entonces acá menciona que la lengua como material de la literatura es sobre todo un sistema de evaluación social. Eso lo dice por acá abajo, ¿sí? Entonces ahí estamos, ¿ven? Que está ahí marcado. Entonces acá también lo vincula con la cuestión lingüística. Por eso habla de géneros discursivos, ¿bien? Y de los géneros literarios dentro de los géneros discursivos. Porque les repito, esta idea de trabajarlo desde el discurso también permite pensarlo desde una perspectiva social, ¿sí? Ustedes ya lo van a ver cuando trabajen Bakhtin en la facultad, que lo van a trabajar mucho, cuál es la idea de Bakhtin con respecto a la relación entre lenguaje e ideología, ¿sí? Y después algo que me pareció muy interesante de destacar acá en la página 24, ¿bien? Dice, a ver si lo encuentro a la cita. Bueno, de todas formas la anoté. Dice, la literatura no será representación de acciones
ni de objetos, ni de sujetos, como querían las poéticas tradicionales, sino de discursos. Y ahí vemos el punto de vista, está acá. Bien, acá vemos el punto de vista de Adriana Bocchino y cómo ella se posiciona, ¿no?, vinculando los estudios literarios, bien, y el estudio de los géneros literarios en relación con aspectos sociales. Bien, fíjense que ahí dice, la literatura no será de tal modo representación de acciones, ni de objetos, ni de sujetos, como querían las poéticas tradicionales, todas esas poéticas que vemos cuando leemos a Aguiar Silva, ¿no?, como Aristóteles, Horacio, Nicolás Boileau, sino de discursos. ¿Bien? Podemos decir esto, que Adriana Bocchino considera que la literatura es un modo de representación de discursos, ¿sí?, siguiendo, por supuesto, la línea de Mikhail Bakhtin, ¿no? Y después, un poco más abajo, dice algo que es muy interesante, creo que lo dice en la página siguiente, ¿bien? También, fíjense, menciona a Raymond Williams, que es un autor que está muy vinculado también con esta perspectiva, ¿sí? Y dice que la historia de los géneros ha establecido relaciones de correspondencia entre estratos sociales y formas literarias. En este sentido, hay que recordar que las clases sociales se arrebatan los géneros unas a otras. ¿Bien? No sé dónde lo puso, lo anoté, pero fíjense que eso está en el texto. Entonces, nuevamente, la cuestión de lo social. Y ya hacia el final del artículo agrega otro elemento importante, ¿bien?, que tiene que ver también con lo social y que es el lector. ¿Bien? Fíjense, bueno, acá da el ejemplo del diario de a bordo de Cristóbal Colón, que tiene que ver también con esto del lector. Bien, acá dice, ¿sí? Este aspecto dice, en cambio, frente a un texto clásico, es difícil ver las rupturas de venidas convenciones que lo convirtieron en un clásico. Este aspecto introduce un nuevo elemento, el lector. O sea, el lector también contribuye, bien, a considerar un género como literario o no. Bien, si nosotros leemos un texto como literario, bien, vamos a considerar, bien, justamente que forma parte de un género literario, ¿sí? Por ejemplo, nosotros leemos los mitos grecolatinos, los mitos latinoamericanos, ¿bien? Los mitos de las culturas aborígenes de América Latina, los leemos como textos literarios hoy en día, ¿no? Consideramos sus características ficcionales. Bueno, ¿qué pasa ahí? Para esas culturas, para las culturas donde se generaron esos mitos, estos textos no eran literarios, sino que eran parte de su religión, ¿no? Entonces, en la medida en que los lectores también leemos esos textos como textos literarios, los convertimos, ¿bien?, o como textos ficcionales, ¿bien?, también le asignamos, ¿no?, un género, y también eso afecta la teoría de los géneros. Acá ella da, por ejemplo, el ejemplo de Diario de a bordo de Colón, ¿bien?, que dice que en principio el Diario de a bordo de Colón era un reporte para la corona, y hoy se considera un texto literario que forma parte de algún programa de literatura. En efecto, chicos, les digo que yo doy el Diario de Colón en cuarto año, yo doy clases en Capital Federal, en este caso cuarto año, bien, lo doy en las clases de literatura. Y lo leemos, bien, atendiendo esto, ¿no?, a que en un comienzo era un texto no literario, bien, y hoy en día leemos algunos aspectos que pueden considerarse ficcionales, literarios, ¿bien? Entonces, ella dice que existen correlaciones significativas entre las formas, es decir, los textos, las instituciones y los sistemas sociales. ¿Bien? Y va un poco más allá, citando a Josefina Ludmer, donde dice que el género es un concepto político, porque siempre implica una apropiación y un uso, un tipo de circulación y una transformación para conseguir una posición. O sea, vemos una perspectiva claramente social, ¿sí?, de la evolución de los géneros literarios. Acá tenemos una puesta en análisis, ¿bien? Esta es más o menos un comentario para que ustedes vean cómo podemos ir leyendo un texto y viendo qué aspectos importantes tener en cuenta en el momento en el que leamos este texto, ¿sí?, en relación con otros textos teóricos que vamos a ir leyendo a lo largo de la cursada.